segundo encuentro de estas clases en vivo que estamos transmitiendo desde la primera iglesia bautista de Coral Park. Es un privilegio pues poder haber tenido todo este recorrido por las epístolas que Juan, dirigido por el Espíritu Santo, redacta y envía a las diferentes congregaciones del Asia Menor. Específicamente hoy queremos mirar una de las iglesias que se mantuvo muy fiel y aparece elogiada, aparece muy bien delante de la presencia del Señor, y por eso nuestro título, Fiel en todas las cosas. Fiel en todas las cosas es el título basado en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Y queremos hablar entonces a continuación de una iglesia pues situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Sardi y a unos 95 al este de Esmirna, Filadelfia, actualmente conocida como la ciudad de Aleserín. Fue fundada esta ciudad por Átalo, y ella pues presenta esta ubicación que acabamos de compartir con ustedes, ahí cerca de Esmirna y todo en el área del Asia Menor, y en esta ubicación en el mar Egeo, una de las iglesias que se mantiene hasta la actualidad. Cuando miramos esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, podemos mirar de ella cómo el Señor le está confirmando, le está corroborando su proceder ante nuestro Dios, y la manera tan especial que podemos también nosotros de igual manera pues serlo, ¿no? en la actualidad. El nombre de Filadelfia viene del nombre de Filadelfus, y fue que el fundador lo hizo en honor a sus hermanos Eumenes. Por eso llamó a la ciudad Filadelfia. En otras palabras, el nombre de Filadelfia significa la ciudad del amor fraterno, y ese era el sentido precisamente de cómo debía funcionar, o la base o la roca en la cual esta ciudad se encontraba pues cimentada, la ciudad del amor fraterno. Estaba estratégicamente situada a lo largo de una carretera muy frecuentada. Era la carretera el camino, la vía que unía al Asia con Europa. Así que nos podemos imaginar todo el tránsito de comerciantes, todo el proceso de ir y venir de las diferentes caravanas que transportaban en aquel tiempo los recursos, ya sea la seda, ya sea el té, los diferentes recursos que se comercializaban en ese tiempo. Por lo tanto, esta es una ciudad importantísima, una ciudad que tenía un movimiento y tenía un vínculo extraordinario, la ciudad de Filadelfia. Y si a eso le sumamos ese significado de su nombre, de la ciudad del amor fraterno, entonces pues tenemos que verdaderamente interesarnos que esta no era una ciudad marítima, pero sí tenía las características de una ciudad portuaria, por el ir y venir de los mercaderes a través de sus puertas, a través de sus puertas. Por lo tanto, Filadelfia era una ciudad con puertas abiertas, al comercio y demás. Se difundía todo a través de ella, desde Grecia, Macedonia, el Asia Menor. El comercio era muy vivo, muy desarrollado en la ciudad de Filadelfia, y además la lengua griega, sobre todo el griego koiné, que vino en aquel tiempo era como el idioma inglés en la época moderna, que la mayoría de las comunicaciones comerciales y internacionales se desarrolla en este idioma. La cultura griega tenía un impacto y tenía una vigencia
grande en esta ciudad. Tenía una gran vigencia en esta ciudad. Pero la ciudad de Filadelfia, en su ubicación, era una ciudad que se encontraba también sobre una región volcánica, es decir, que era habitual los temblores de tierra, eran habitual los movimientos telúricos que en esta región se estaban llamando. Por eso la ciudad se llamaba también, o algunos lo llamaban, la ciudad de la tierra quemada, porque el polvo volcánico y demás que se acumulaba le daba estas características, pero también le daba la característica de fertilidad. Sabemos que todas estas cenizas volcánicas, al pasar de los años, se convierte en una masa vegetal muy rica en nutrientes y muy importante para la agricultura, el desarrollo de la agricultura en estos sitios o en estos lugares. Es decir, las cenizas volcánicas habían caído sobre ella, pero la habían bendecido, la habían ayudado a desarrollar en ese sentido. Eso hacía que el paisaje de Filadelfia estuviera salpicado por innumerables viñedos. No sé cuándo han tenido ustedes la oportunidad de estar donde hay una siembra de viñedos, sobre todo, por ejemplo, en Canadá, en la región sur de Canadá, en la frontera con los Estados Unidos. Ahí se sentaron unas familias alemanas que son los que hicieron famoso el famoso vino negro, o de la uva negra congelada, es decir, algo exclusivo del lugar. Pero hay innumerables viñedos, y lo que me refiero es a lo hermoso, a lo bonito de los viñedos. Si uno va a la región de California, se encuentra también con un paisaje también muy hermoso. Toda esta lugar de Sonoma en California tiene también estas características, estos viñedos largos, como la viña se planta con cierta línea, con cierta alineación y estructura para que pueda ser fácil la recolección, le transmite una belleza el lugar. Entonces esta era la belleza que Filadelfia pues tenía, ubicada en un valle fértil con todos estos viñedos. También se hizo muy famosa, y todavía lo es en la actualidad, por sus vinos y sus diferentes bebidas. Pero todo lo bueno a veces está salpicado con algún detalle negativo, ¿no? Era una ciudad que estaba ubicada, como lo acabamos de expresar, sobre una región volcánica. O sea, a menudo los sustos que los ciudadanos del lugar se daban eran tremendos, porque los que viven en la región de Oriente, por ejemplo en Cuba, los que viven en toda esta región de Centroamérica, en la región de Chile, los que se llaman zonas de fuego o el cinturón de fuego, continuamente hay terremotos, continuamente movimientos telúricos de diferentes proporciones y magnitudes, hasta tal punto que ya los habitantes están hasta que habituados a que eso ocurra. Ellos tuvieron un terremoto muy intenso en el 17 después de Cristo, cuando el emperador Tiberio era quien gobernaba, y fíjense si fue algo tremendo, y también habla de cómo los antiguos, a pesar de toda su nivel primitivo, tenían también ciertos elementos que Tiberio les quitó en los impuestos a la ciudad por un espacio de tiempo, para facilitar el progreso y que ellos pudieran nuevamente reconstruirse. Además, también Tiberio dio una cantidad de dinero, recogen los historiadores, para la reconstrucción de la ciudad. Pero los habitantes continuaron con este temor y demás, y se fueron del recinto de la ciudad a los viñedos. Es decir, se fueron donde podía haber ciertos peligros, y eso hizo que la ciudad también se expandiera, pero se expandiera fuera de la frontera. Como la iglesia anterior no tenía estas facilidades por los promontorios que tenía, no era lo mismo con Filadelfia. Ella podía expandirse, y de hecho fue lo que hicieron. Por eso, cuando ven ustedes que cada una de las cosas que ocurren en el marco geográfico y en el marco histórico tiene una repercusión en las palabras de Jesús. Con el versículo 12, Jesús le dice:
nunca más tendrán que salir, nunca más tendrán que salir. Se estaba haciendo posiblemente referencia a estas salidas que ellos tenían que hacer cuando habían intervalos de tiempo donde los movimientos telúricos eran como más frecuentes, salían entonces a los viñedos y se quedaban en esos lugares para no sucumbir por los derrumbes y demás cosas que pudieran estar aconteciendo. Debe mencionarse también otro punto interesante con relación a la ciudad de Filadelfia, que la ciudad que fue destruida, como acabamos de decir, en el 17, hizo también o fue posteriormente reconstruida, y el emperador Tiberio, como acabamos de decir, ofreció cierta cantidad de dinero y le eximió de los impuestos, y en honor a ellos y cambiaron el nombre de la ciudad a la ciudad de Neocesarea, o el nuevo César. Este nombre lo tuvieron casi como por 30 años, pero como esos nombres que a veces se cambian, ¿no?, por las circunstancias, de la vida, pero que nunca finalmente llegan a aprender en el corazón de las personas, pues más adelante pues volvió también a llamarse o a mantener este nombre. Más adelante ellos también honraron a Vespasiano, y la ciudad se pasó a llamar Flavia, y también tuvo un templo al emperador. El nombre completo de Vespasiano era Tito Flavio Sabino Vespasiano, y una vez más, entonces podemos entender un poquito el texto. En el versículo 12 dice: nunca más tendrás que salir, pero te daré un nombre nuevo, porque la ciudad había estado modificando sus nombres en base a la historia que ellos habían estado sufriendo, ¿no? En el caso de los terremotos, Nueva Cesarea o Nuevo César, después Flavia, y al fin ellos fueron cambiando el nombre. Ahora el Señor les promete que le va a dar un nombre nuevo. El Señor no está ajeno nunca a nuestros eventos que nos circundan, y no está exento, y cada una de sus palabras pues está matizada siempre, porque Él está observando nuestra historia, es decir, cómo nos vamos desarrollando y cómo nos vamos comportando. Más adelante la ciudad volvió a convertirse en Filadelfia, y es muy importante que Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia, sí fue una iglesia misionera, a diferencia de las iglesias anteriores, que posiblemente sus primeros miembros se habían convertido en una iglesia pujante y misionera, pero la segunda generación se había abstenido de mantener viva la llama de eso. La iglesia de Filadelfia sí se mantuvo como una iglesia misionera. La gente de Filadelfia vivía con miedo al desastre. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar. Entonces ellos continuamente estaban bien activos, porque la vida podía acabarse en cuestión de segundos. Todos sabemos que un terremoto, por ejemplo, a pesar de que puede uno parecerle años la duración, los intervalos del terremoto son de escasos minutos, pero en esos escasos minutos la destrucción es extraordinaria. Esas son algunas de esas características que la ciudad tenía. Filadelfia era, pudiéramos decir, un modelo de fidelidad a Jesucristo. Un modelo de fidelidad a Jesucristo. Así que si usted quiere encontrar un modelo de fidelidad de una iglesia en la palabra de Dios, Filadelfia constituye este modelo. Así que usted puede remitirse a Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 7 y puede mirar a qué se debía esas características de ser una iglesia modelo. Era una iglesia modelo por su perseverancia. En esa carta
es el único lugar donde no se menciona ni una palabra de reproche. No se menciona ni tan siquiera una palabra de reproche. Por alguna razón no se menciona. ¿Por qué? Era una iglesia que sencillamente se había convertido en algo muy, muy importante. Son muchos los indicios de la influencia de Filadelfia había tenido, que los cristianos de Filadelfia habían tenido. La iglesia de Filadelfia siguió fiel por los siglos, es decir, muchos años después todavía está. Y tal es el punto que todavía la iglesia de Filadelfia existe, es decir, ahí están testigos fieles de su existencia. Ni tan siquiera cuando el Islam invadió toda la región, y ustedes saben que la política del Islam cree o muere, a pesar de eso, la iglesia de Filadelfia se mantuvo sin cambiar. Era una iglesia bien importante. En la primera parte del siglo XX todavía florecía Filadelfia. Habían pasado 5 congregaciones cristianas por ese lugar y todavía la iglesia se mantenía. De todas las iglesias del Asia Menor, solo Filadelfia permanece por los siglos. Esto es un mensaje interesantísimo. Hay un libro que dice, que trata el tema si las iglesias mueren. Si las iglesias mueren. Estamos muy animados en la fundación de nuevas iglesias, nuevas congregaciones. ¿Pero mueren las iglesias? Sí, tristemente sí. Y un indicio, una prueba de ello es que las iglesias del libro de Apocalipsis no están. Otra prueba de ello, si usted viaja a Europa y da un recorrido, por ejemplo, por la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, ahí está toda la historia de las grandes catedrales, de las grandes iglesias. Pero la iglesia, que son las congregaciones que se reúnen en ella, no están. Es decir, están los edificios, las estructuras, la historia, pero los creyentes no están. Los creyentes están en otro sitio. La iglesia tristemente ha sucumbido en estos lugares y todo este humanismo y toda esta dirección que está tomando la humanidad está dando al traste con eso. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, entonces, es un ejemplo a seguir para nosotros en la época actual. Ella ha permanecido a través de los siglos. Aquí tenemos pues una foto, pudiéramos decir, de lo que queda, de los restos de esta iglesia, del templo, me refiero a esta congregación, ahí en esta ciudad moderna. Ahí está todavía conservando sus pilares. Todavía se conserva parte de la historia. Entonces este es un recuento más o menos qué está pasando en la ciudad para poder entender el significado de la epístola en sentido general. Esta epístola sigue el mismo patrón de las anteriores, es decir, aparece un saludo y vamos a seguir ese mismo proceso. El saludo aparece en el capítulo 3, en el versículo 7, al comienzo de la carta, como lógicamente siempre los saludos se encuentran ubicados. Dice así el saludo que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la manera en la cual Jesús está saludando a la iglesia de Filadelfia, el que tiene la llave de David. La descripción que se hace es que es muy apropiada para esta carta, para los habitantes de Filadelfia, porque Jesús contaba con ellos para apreciar no solamente la santidad como la verdad. La santidad como la verdad. Dos características muy importantes de cualquier creyente. La santidad y la verdad. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el santo y el verdadero. Fíjense, dos características que Jesús hace para saludar a esta iglesia, para mostrarle la Escritura. Ustedes saben, ¿qué enseña la Escritura? La Escritura enseña que Dios es santo. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios
es la manera en la que está siendo saludada la iglesia de Filadelfia, porque ellos se habían mantenido santos, apartados para Dios, en honor a ese mismo Dios. A pesar de, como miramos en todo este recuento histórico, las personas, los mercaderes atravesaban la ciudad, y la atravesaban ¿con qué? No solo con sus mercancías, sino también con sus malas costumbres, con sus malos hábitos. Pero a pesar de eso, la ciudad de Filadelfia se mantuvo sin ningún cambio. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 7, usted puede descubrir cada uno de estos elementos. Dice también la palabra de Dios: Dios es el santo. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice Isaías, es el santo. Pero ahora en este pasaje, Jesús se le llama el santo y verdadero. Esta combinación no es muy frecuente en la palabra de Dios. No es muy frecuente en la palabra de Dios. De hecho, todos los demonios reconocen a Jesús como el santo. Usted lo puede buscar en la palabra de Dios en los evangelios. Tanto Marcos, Lucas, Juan se encargan de demostrar que cada uno de los demonios, cuando interactúan con Jesús, lo reconocen como santo. Ahora, de todos los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis es el que con más frecuencia trae a relucir la palabra santo. De todos los libros del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis es el que más menciona la palabra santo. Los santos son aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y podemos entrar en la presencia de Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¿Quién operó ese proceso de limpieza, de regeneración? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero en nosotros. Es la que nos facilita esa entrada y nos hace santos. La gente a veces dice, no, pero ahora está en la iglesia y se hace el santo. No, él no se hace santo. Dios lo hizo santo. Dios lo santificó a través de la sangre preciosa y del gesto de su Hijo en la cruz del Calvario. No hubiésemos podido, no podemos entrar en la presencia de Dios sin esta limpieza. No puede ser. No hay otro modo, no hay otra manera. La esposa de Cristo, la iglesia, es limpiada de todas estas manchas. Por eso cuando en Efesios se menciona, dice: marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Ese es el proceso que aparece reflejado en esta expresión del libro de Apocalipsis. Habiéndola purificado, ¿con el qué? Con el lavamiento de la palabra, así nos dice el libro de Efesios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento solo dos veces se encuentra esta combinación, santo y verdadero. Fíjense, santo y verdadero aparecen solo dos veces en el Nuevo Testamento. Una, en este pasaje que estamos leyendo, estamos analizando el saludo del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y la segunda en el propio libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Dos veces solo se aparece esta combinación, y las dos aparece en el libro de Apocalipsis. Esto es una curiosidad bíblica, que ahora ustedes pues ya se pueden apropiar de ella y pueden llevar adelante. ¿Qué quiere decir verdadero entonces? Hemos hablado de santidad, pero ¿qué quiere decir verdadero? Quiere decir el que es genuino. Verdadero es el que es genuino en el sentido contrapuesto a engañador. Es decir, el que engaña no es verdadero. El verdadero no engaña. Es decir, la manera de definición que aparece en el contexto, no que usted la puede definir, usted puede definir verdadero de diversas maneras. De hecho, usted busca un diccionario y puede encontrarlo de muchas definiciones de lo que es verdad y lo que es verdadero. Pero en el caso de este texto, en el caso del texto de Apocalipsis, aparece en contraposición con engañador. Es decir, ¿quién está saludando a la iglesia? El verdadero. Es decir, pueden haber muchísimos otros ídolos. Recordemos que la propia ciudad se había estado apropiando en otras ocasiones de un culto a los César. O sea, se había apropiado posiblemente de todos estos mercaderes que pasaban de diferentes modos de idolatría, pero la iglesia de Filadelfia no se había contaminado con eso, y por eso Jesús le está llamando o le está saludando con estas características: el santo y verdadero.
El santo y verdadero es el que está mostrando cada uno de estos elementos. Ahora, esta es la manera en la cual Jesús saluda, pero en el versículo, podemos hablar un poco más, en el versículo 7 de salud, donde dice que Jesús tiene la llave. Jesús tiene la llave de David, lo cual es una referencia directa a su linaje mesiánico. Es decir, es una confirmación que no te está saludando cualquier persona, te está saludando el Hijo de la promesa de Dios. Te está saludando a alguien basado en la palabra que dice Isaías capítulo 22. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, dice Isaías. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, dice el profeta Isaías, la cual él abra, nadie puede cerrarlo. Lo que él cierra, nadie puede abrirlo. Así lo dice Isaías 22. Y aquí Jesús se manifiesta como el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Es decir, es una confirmación de lo que Isaías había estado diciendo mucho tiempo antes, pero que ahora está siendo saludada a la iglesia de Filadelfia con ese peso, con ese impacto, con esa grandeza. En otras palabras, Jesús es quien gobierna de manera absoluta en el cielo y la tierra. No hay otro. Así lo confirma Mateo capítulo 28, versículo 18. Cuando Jesús abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. En otras palabras, la palabra de Jesús es definitiva, es concluyente, como la Corte Suprema, que de pronto da un veredicto, me refiero al sentido terrenal, ya. Todos los demás circuitos y demás cosas pueden haber dicho lo que quieran. Si ellos ya dicen eso, ya, no hay apelación, no hay más vuelta al caso, eso es. Esta es la palabra definitiva que Jesús está queriendo transmitir o está queriendo dar. De esta manera saluda a esta iglesia. El reconocimiento como tal aparece en el versículo 8. Dice, conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Vamos a nuestra introducción. O sea, ¿se acuerdan que la ciudad de Filadelfia funcionaba como una puerta abierta, donde todo el tráfico de mercaderes desde Europa hacia Asia Menor se hacía o pasaba por esa región? Bueno, Jesús está diciendo que yo conozco tus obras, es decir, yo no estoy lejos de ti, yo sé que tú te has convertido en una gente muy misionera para cada una de esas personas que viven en la ciudad de Filadelfia, y cada uno de esos que pasan a través de ti, tú les estás llevando el mensaje. Tú te has convertido en alguien fiel, tú te has convertido en alguien santo, y tú estás haciendo la obra que yo te llamé a que hicieras así. He dejado una puerta abierta, pero recuerden quién es el que ha dejado la puerta abierta. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra. ¿Qué significa? En el versículo anterior decía que esta llave, que el Señor es una palabra, es una llave definitiva. Cuando Él la abre, está abierta. Cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Es definitiva su decisión de abrir o cerrar. Pero en el versículo 8, la decisión que aparece para la iglesia de Filadelfia es que esta puerta se va a mantener abierta. Qué promesa tan maravillosa, qué promesa tan extraordinaria, qué promesa tan especial también para los creyentes, que a pesar de todas las circunstancias que nos puedan rodear, estemos matizando nuestra vida con el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado, la misión de predicar el Evangelio a toda criatura de este mundo. Y esa puerta va a permanecer abierta, la puerta de la predicación, y la puerta que es el acceso para que todo aquel que reciba a Cristo pueda entrar y acogerse a esa tremenda bendición que tiene el Señor para con nosotros. En esta expresión, el griego indica que esta puerta está abierta y sigue así. Es decir, es una acción continuada. Está de esta manera, pero no va a haber forma para que se cambie. Es decir, es el griego auristo, va a estar ahí, ahí y ahí y ahí. Qué interesante que todavía podemos tener fotografía de la iglesia en Filadelfia. Qué interesante que todavía hay permanencia, aunque el Señor puede cerrarla.
Señor puede cerrarla. Pero hasta el momento en el que se escribe el texto de Apocalipsis, no hay intenciones de hacerlo. Aparece abierta. Luego, el tránsito no es a través de esta puerta hacia el mundo, es más bien a la inversa. Es el tránsito de cada uno de aquellos visitantes que pasaban en esta famosa e importante ruta comercial, pero que no solamente estarían transportando un desarrollo económico, sino que al llegar a la ciudad iban a ser enriquecidos con la palabra del Señor, iban a ser transformados con la palabra de Jesucristo, porque existía una iglesia fiel que estaba jugando su rol, estaba haciendo lo que Dios le había encomendado, y le había permitido que esa puerta siguiera abierta. ¿Ves que tiene un significado tremendo? Mirar un poco el contexto histórico para poder entender. Donde quiera, mis hermanos, donde quiera que se abra una puerta, Dios bendice la labor del Evangelio. Donde quiera que el Señor abra una puerta espaciosa, abre el Señor. Así que la obra misionera va a estar floreciendo cuando los conversos, nosotros los que nos hemos convertido, estamos sencillamente llegando por fe a Jesucristo y estamos sencillamente haciendo lo que el Señor nos está mandando. A pesar de que pueda haber una violenta oposición, como era el caso de los judíos que violentamente se levantaban contra la proliferación del Evangelio, el núcleo cristiano de Filadelfia se mantenía fiel. Y si tú y yo nos mantenemos fieles, de igual manera Dios va a bendecir esa puerta para que se mantenga abierta. En resumen, nuestro Dios es soberano en la obra de salvación. Él abre puertas y nadie puede cerrar. Es soberano en su obra de salvación. Y la puerta que Dios abre es un estímulo para que los cristianos nos involucremos más y más, para que otras personas puedan entrar por esa puerta. No es una puerta de salida hacia el mundo, es una puerta de entrada desde el mundo a Jesucristo. Es un cambio tremendo por el Evangelio y las misiones. El versículo 8, los ojos de los judíos locales, estos cristianos eran tan insignificantes que ni siquiera se podían considerar significativos. Recordemos que los judíos emigrados a este lugar habían tomado posiciones clave y ellos veían que esto era una secta que estaba provocando o les podía dañar. En el curso del ministerio terrenal de Jesús, las palabras de Lucas capítulo 12:32 posiblemente tengan una vigencia tremenda para la ciudad. No tengan miedo, mis rebaños pequeños, dice el Señor, porque es la buena voluntad del Padre darle el reino. ¡Qué bendición! Eso es lo que pasaba en esta iglesia. Eso es lo que pasaba en esta iglesia. Y es lo que puede pasar en tu vida, y es lo que puede pasar en la mía. Es lo que puede pasar en la vida de los hijos de Dios. ¡Qué bendición tan maravillosa y tan especial la que tenemos o podemos también tener nosotros en este tiempo tan maravilloso y tan grande que el Señor nos está concediendo! Dos alabanzas sirven para estimular el espíritu de este grupo pequeño. Dos alabanzas. Han guardado la palabra. Es decir, el Señor les alaba. ¿Por qué se mantienen fieles? Han guardado la palabra. ¿Quieres tú mantener una línea que te lleve con seguridad a hacer la voluntad de Dios? Guarda la palabra de Dios. Acoge la palabra de Dios en tu corazón. Y sigue la palabra de Dios. Y la el segundo estímulo, y no han negado mi nombre. Recuerden que también hay una advertencia: si alguien me negara, yo también le negaré. La iglesia de Filadelfia no había negado el nombre, se habían acogido la palabra de Dios, la habían hecho suya y no habían negado el nombre de Jesucristo. Estos dos alabanzas significan que los santos y los fieles en Filadelfia tienen que hacer frente a una oposición por parte de los judíos, que eran casi que interior, y los gentiles que estaban fuera. Sus adversarios se oponían al mensaje de Jesucristo y rechazaban ser sus seguidores por su estilo de vida, pero los santos y fieles reciben esta bendición. Ustedes, a pesar de la oposición, se han mantenido
firmes en lo que el Señor le ha estado diciendo. Por lo tanto, aquí encontramos la exhortación que aparece en esta epístola. El versículo 9, que es el que encabeza esta exhortación, dice: he aquí, yo doy a los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constriñiré, y que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan, miren qué promesa, que yo te he amado. Que sepan que yo te he amado. Contento estaba el Señor con esta iglesia. Jesús está llamando a la asamblea judía de este lugar sinagogas más. Una palabra muy fuerte. Una palabra muy fuerte. Sinagogas más. Está llamando a los judíos. Recordemos que este era el pueblo de Dios. Pero dice que no lo eran, porque se habían apartado del mensaje. Sin embargo, la iglesia es alabada porque está siendo fiel ¿a quién? A la palabra. ¿Ven ustedes el contraste? Qué maravillosa enseñanza la que encontramos en estos textos. Cuando, como los judíos se jactaban de que eran el pueblo escogido de Dios, habían perdido ese derecho de llamarse pueblo de Dios. Lo habían perdido. No me refiero a todos los judíos, sino me refiero a los de Filadelfia específicamente, que eran los que habían asumido esta actitud. Habían perdido este derecho. Repudiaban a Jesús. Y eso era la mayor piedra en sus zapatos. Era lo que menos debían hacer, lo que ellos estaban haciendo. Si repudiaban a Jesús, aunque no lo hicieran directamente, estaban acogiéndose más como seguidores de él. Qué curioso. La vida es, usted toma, esto no puede ser con matices. Esto es de un color o de otro. O de un camino, o a la izquierda o a la derecha. ¿Dónde nos vamos a colocar? La advertencia es clara para estos judíos. Jesús los describe en este pasaje como mentirosos, porque ya no podían pretender ser pueblo de Dios y seguían diciendo de que lo eran. No podían pretender que ellos fueran pueblo de Dios. Todos los que se arrepienten, incluyendo los judíos, pueden volver a experimentar el favor divino de ser redimidos por el Cordero. No sí quiere decir que sea algo concluyente. Ellos se podían arrepentir, pero lo que estaban haciendo hasta ese punto, hasta ese momento, lo estaba haciendo que se llevaran el calificativo de sinagogas de Satanás. Curioso este texto. Y habla también que iba a estar cuidando la iglesia de Filadelfia como la niña de sus ojos. El Señor cuida a su pueblo, aún cuando las situaciones pueden ser. El versículo 10, que continúa esta exhortación, dice de la siguiente manera: por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero recordemos que la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, eran habituales los terremotos. Ellos estaban, para ellos era muy importante sentirse protegidos y cuidados, porque continuamente la vida la podían perder en alguno de estos temblores y demás. Cuando miramos el texto, la hora no se limita a 60 minutos, sino que denota más bien un periodo de tiempo. Prueba está relacionado con las adversidades, aflicciones, los problemas que Dios puede hacer o permitir para examinar a su pueblo y a su carácter. Dios lo somete a prueba y permite sonar los dientes, como lo hizo Job en un momento de su vida. Pero el Señor estaba cerca y no permitió que fuera al extremo de quitarle la vida a este gran siervo del Señor. Para los cristianos, ¿qué significa esto? Significa que el tiempo de tentación triunfa por medio de ¿quién? Del poder de Dios. Triunfamos por medio del poder de Dios. Y a pesar de la prueba, quedamos fortalecidos en fe. Quedamos fortalecidos en fe. Lo cual es algo muy importante para la iglesia actual. El ser fortalecido en fe. Hay muchas pruebas, muchas adversidades. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Hay una especie de confusión universal
en este planeta, en el reino de los hombres, para llamarlo de alguna manera. Están porque han quitado los verdaderos postulados, la sabiduría de la palabra de Dios, y han tomado otros postulados, otros principios filosóficos, humanistas, como quieran llamarle. El Señor les ha dejado hasta ahí, pero eso es confusión, porque lo que verdaderamente hace que esta iglesia sea alabada por el Señor era que ellos habían acogido la palabra del Señor y la habían hecho suya y no habían negado el nombre de Cristo. En muchos lugares, en muchos países, ya el nombre de Cristo, el decirlo, no me refiero a los países musulmanes, me refiero a los países con una tradición cristiana, a veces ya no se puede decir. Hasta en este propio país a veces es un poquito complicado. Los días festivos, con los holidays, todos esos temas que parecen insignificantes, que parecen, como dicen algunos, parecen boberas, pero son el reflejo de algo que puede estar pasando al interior de la sociedad. Para los cristianos estar atribulados y demás amenazados, el Señor le ofrece seguridad física. Y eso era muy importante en Filadelfia. Y también que será su prueba de fe. Y también que Dios les va a estar ayudando. Les va a estar ayudando a sobrellevarla en medio de sus tribulaciones y en medio de las mías. Dios nos va a estar ayudando como poderoso gigante a sobrellevar cada una de esas situaciones. Para los enemigos de la iglesia, sean judíos o sean gentiles, lo que enfrentaba específicamente la iglesia de Filadelfia, ellos van a recibir su merecido castigo. Van a recibir su merecido castigo. Y el versículo 11, que finaliza esta fase de la exhortación, dice: vengo pronto, creyentes de Filadelfia, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Fíjense que a diferencia del resto de las congregaciones, no está exhortando, deja esto, lo otro no. Mantente lo que estás haciendo. Eso es una bendición tremenda. Que el Señor te diga a ti, mantente en lo que tú estás haciendo, continúalo. Vas por buen camino. Hijo, continúa. ¡Qué bendición! Es lo que le está diciendo a esta iglesia. Le está exhortando a que retengan lo que tienen, porque lo que ellos tienen es algo tremendo. Pero ¿cuáles son estas características? Sencillamente, haber acogido la palabra y no haber negado a Jesucristo. Miren ustedes qué sencillo es el Evangelio. No es tan complicado, no hace falta tantos ingredientes, 2 ingredientes básicos, y eso es suficiente para que el reino de los cielos esté lleno de alegría por esta iglesia de Filadelfia, y también puede estar de igual manera por tu vida y la mía. En otras palabras, en estos versículos, lo que está diciendo: Maranata, ven Señor Jesucristo, ven ya, ¿qué estamos haciendo? Si el Señor llegaba a venir en el momento en el cual esta iglesia estaba viviendo, todos ellos con el Señor estaban felices. Maranata. No hay evidencia de cuándo el Señor vendrá. No hay evidencia de cuándo vendrá. Pero la certeza de su retorno es algo seguro y clave en el libro de Apocalipsis y en el resto de los libros de la palabra de Dios. Jesús viene tanto para consolar a su pueblo como también para vengar a sus enemigos. Porque recuerden que Él vendrá con vara de hierro. Su retorno viene con vara de hierro. Ya no es el cordero manso. Ya vino así de esa manera. Ahora viene con vara de hierro. Y eso es muy interesante también que como pueblo de Dios estemos tomando. Y los versículos 2 y 13 nos hablan acerca de la promesa del Señor. Así que el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo, En otras palabras, Jesús promete hacer del creyente una columna en el templo de Dios. Hay por lo menos 2 interpretaciones de esta expresión de columna. Una es que los templos antiguos tenían una serie de columnas esculpidas en forma de seres humanos alrededor de la parte de la escultura. La segunda es que la columna en el templo servía para honrar a una persona distinguida. De la misma forma que las lápidas se adosaban a las columnas de las catedrales en Europa para ilustrar
es decir, que está diciendo que esta columna es mi hermano, es mi otro hermano, es mi hermano. Estas son las columnas del templo. Te haré columna, te haré columna. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Eso significa, mis hermanos, que los santos que le están honrando dentro del templo celestial no es otra cosa por la presencia de Dios. Esto incluye la idea de cada columna de soporte en los templos antiguos. En resumen, la expresión templo debe interpretarse en sentido figurado en este texto del versículo 12. Dios quiere honrar a su pueblo y lo quiere honrar con su santa presencia. Su santa presencia. Cuando Salomón construyó su templo con toda su belleza, lo que verdaderamente hizo de ese templo un lugar especial es cuando la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar. Y esta fue la oración de Salomón. La gloria de Dios descendió. El tabernáculo podía ser construido en el desierto, pero si no estaba la presencia de Dios, no había ningún significado. Lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia es exactamente prometiéndole que su presencia va a estar con ellos, columnas en el templo. Ellos van a estar van a estar directamente en esa presencia de Dios, y esto es muy importante. Ellos, los creyentes de Antioquía, fueron los primeros en recibir el nombre de cristianos, de seguidores de Cristo, que el mundo lo trató como un nombre burlón al principio. En este caso, el Señor les está diciendo: yo les voy a dar un nombre nuevo, un nombre nuevo, un nombre nuevo, no un nombre de burla, un nombre nuevo. Yo les voy a dar un nombre nuevo. Y así esta promesa va a finalizar o terminar. En otras palabras, termina esta carta a la iglesia de Filadelfia como el resto de las epístolas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Señor a esta iglesia? Mantente firme en la palabra y no niegues a Cristo. Y continúalo haciendo por siempre. Qué bueno que esa misma enseñanza la tengamos también nosotros en este tiempo. Que seamos de igual manera fieles a nuestro Dios en este tiempo. Una vez más, se pone de relieve que el Espíritu de Dios estaba presente en cada uno de estos momentos. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias por esta epístola que nos inspira tanto, Señor. Ayúdanos a que podamos ser fieles, coger tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a no negar tu nombre. Y de igual manera a continuar, oh Dios, hablando de ti, Señor, en esa puerta abierta que tú has ofrecido para los creyentes, para los no creyentes, para que puedan convertirse a ti. Ayúdanos, oh Dios, a testificar siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios los bendiga.